Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. Para nadie es un secreto que a partir del año 2007, que el entonces presidente de la República tomó la decisión de utilizar a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública o seguridad interior para combatir al crimen organizado, ha habido una estrategia totalmente fallida. Así lo marcan las estadísticas. Se ha incrementado el número de delitos, no ha disminuido el consumo de narcóticos, ni por supuesto la compraventa y el trasiego, y sobre todo hemos tenido miles y miles de muertos en nuestro país. Fue apenas el sexenio pasado cuando, a propuesta del presidente de la República, se presenta una iniciativa para crear la llamada Ley de Seguridad Interior, una ley que proponía legalizar lo extralegal, una ley que proponía normalizar esta situación que el sexenio anterior había sido planteada como excepcional, es decir, convertía la excepción en regla. El problema es que salieron las Fuerzas Armadas a las calles, pero nunca se les puso fecha de regreso, y esto generó una condición, por supuesto, de displicencia y de comodidad para los alcaldes y para los gobernadores a lo largo y ancho de la República. Afortunadamente, esta Ley de Seguridad Interior, que normalizaba la militarización del país, fue desechada apenas la semana pasada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero en esta espiral de lucha, para no continuar con este modelo fallido de militarización de nuestras labores de seguridad pública, tenemos una nueva batalla: la Guardia Nacional Militar, anunciada y propuesta por el presidente electo y presentada ayer en el Congreso de la Unión. Fue desde el mes de noviembre, hace un año, del 2017, cuando el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de esta Guardia Nacional Militar. Sin embargo, durante el periodo de transición del mes de agosto, el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo que no iba a pasar esta propuesta de Guardia Militar, que tenía errores graves en su diseño, que habían consultado con organismos internacionales en derechos humanos y que no habría esta posibilidad. No obstante, el día 2 de octubre, en el marco de la conmemoración de los sucesos en Tlatelolco, en un mitin, el presidente electo volvió a enfatizar con toda energía que habría Guardia Nacional Militar. Y cumplió. Se anunció el llamado Plan Nacional de Paz y Seguridad, que entre muchos otros puntos plantea la existencia de esta Guardia Nacional. Y más aún, el día de ayer se presentó la iniciativa en el Congreso de la Unión, lo cual es sumamente grave. ¿Qué plantea la Guardia Nacional Militar? La integración de policías militares, la integración de la Policía Naval y de la Policía Federal, que no queda claro si desaparece o disminuye en su número de efectivos, en una sola Guardia Nacional, que si bien es cierto ya está planteada en la Constitución, es de carácter civil, no militar y no castrense. Y también implica el sumar 50,000 nuevos efectivos para llegar hasta 150,000 en un lapso de 3 años, dice el propio plan y la propia iniciativa. No incluye capacitación de cuerpos civiles de seguridad, es decir, de policías municipales y estatales. No pone una vez más una fecha de regreso a los cuarteles para los militares. No habla de un sistema nacional de seguridad pública. Todo lo concentra el presidente de la República. Es tal el rechazo de la sociedad civil que organismos alrededor del colectivo Seguridad Sin Guerra han mostrado su repudio a la Guardia Nacional Militar del presidente electo, organismos que incluso lo apoyaron durante su campaña para ser presidente de la República.
A decir de especialistas, abre la puerta a violaciones flagrantes, aún más de las que ya existen, a los derechos humanos y a las garantías individuales. Human Rights Watch y Amnistía Internacional de plano creen que es la claudicación del Estado mexicano a poder obsequiarle seguridad y justicia a sus ciudadanos a través de organismos de carácter civil, y lo ven como la normalización de la militarización del país, elevada esta a rango constitucional. Esta iniciativa presentada el día de ayer pretende reformar 13 artículos de la Carta Magna. Abre la posibilidad para que los elementos de la Guardia Nacional, que por cierto dependen de la Sedena y tendrán un mando militar a nivel nacional, por lo tanto dependen del presidente de la República, puedan ser auxiliares del Ministerio Público, que puedan patrullar calles, hacer labores de investigación, que puedan arrestar civiles. Esto contraviene tratados internacionales que ha firmado nuestro país. Más aún, y esto es gravísimo, elimina todo control que exista sobre el uso de la Guardia Nacional al reformar el artículo 76 constitucional. El Congreso ya no tendrá que aprobar el uso de esta Guardia Nacional para el presidente de la República, sino que el Ejecutivo la podrá utilizar a contentillo y como se le antoje, sin ningún tipo de candado. En sus artículos transitorios plantea la integración de la propia Guardia, en lugar de hacerlo en el articulado. Esto es un fraude a la propia Constitución, porque abre la puerta, o cierra la puerta, más bien, a que pueda ser atacada constitucionalmente. La Constitución no puede ser inconstitucional. No reforma el artículo 21 constitucional, que dice con claridad que las labores de seguridad pública tendrán que llevarse a cabo por parte de fuerzas civiles, no militares y no castrenses. Y tampoco toca el artículo 129 constitucional, para no decir lo que es la militarización cínica y abierta del país, cerrada con llave y por dentro en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La propia iniciativa dice que es temporal y que se revisará cada 3 años. Sí, ya lo es. Temo decirles que algo que entra a la Constitución es todo menos temporal. Se requerirá una reforma de carácter constitucional para eliminar, esta posibilidad. Se requerirá la aprobación del constituyente permanente. Esto es una falacia total. Lo peor y el colmo del cinismo, exime de los candados del artículo 129 y de la sentencia de la Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior a los integrantes de la Guardia Militar, creando un estado de excepción para ellos. Estamos hablando, compañeras y compañeros diputados, de elevar a rango constitucional la militarización, el uso de nuestras Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública. Está muy mal la situación. Se utilizan nuestras Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Ahora se utilizarán para combatir, perseguir, investigar cualquier delito del fuero federal. Compañeras y compañeros diputados, este Congreso está obligado a tener dignidad. Este Congreso está obligado a ser una isla de dignidad en un mar de abyección y de servilismo que hay en el sector público y en el futuro gobierno que tendremos a partir del 1 de diciembre. Planteamos que se revise a profundidad esta iniciativa y que no se conjunten y se mezclen Fuerzas Armadas de nuestra Marina, de nuestro Ejército y de nuestra Policía Federal en esta Guardia Nacional Militar. Un despropósito que, por supuesto, es inédito a nivel internacional. Ningún país cuenta con algo parecido. Ningún líder histórico de la izquierda mexicana apoyaría esta propuesta. ¿Qué pensaría Gilberto Rincón Gallardo si estuviera con nosotros? Se opondría tajantemente. ¿Qué pensaría Eberto Castillo si estuviera aquí sentado? Apoyaría este punto de acuerdo. Más aún, ¿qué pensarán
todos los líderes históricos que sintieron de cerca el fuego de la metralla el 2 de octubre del 68, de que estamos abriendo la puerta a la violación de derechos humanos, al uso de la milicia y a las tentaciones autoritarias. Con mucho respeto, les pido que apoyemos este punto de acuerdo. Que el Congreso de la Ciudad de México diga no a la Guardia Nacional Militar del presidente electo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.